¿Sabías que hay fósiles que tienen más de 3.500 millones de años? O que lo que parece simplemente una huella en una roca puede contarnos todo sobre la historia de una criatura que caminó sobre la Tierra hace cientos de millones de años. Los fósiles no son solo huesos viejos, sino que son evidencia viva del pasado. Son mensajes enterrados en las rocas que revelan cómo era la Tierra mucho antes de nosotros. Y en este video vamos a explorar desde qué es realmente un fósil, los tipos que existen y los hallazgos que cambiaron la historia de la ciencia. Hola, mi nombre es Maricel Martínez. Bienvenido a Geótico y a este video en donde te contaré todo sobre los fósiles. Primero, tengamos en cuenta que un fósil no es simplemente algo viejo que se encuentra enterrado o plasmado en una roca, sino que es una evidencia física o química de un organismo que vivió en el pasado y quedó plasmado en el pasado geológico de la Tierra. Y aunque a veces o generalmente asociamos a los fósiles con los dinosaurios, lo cierto es que hay fósiles mucho más antiguos y también mucho más pequeños que estos. Pero desde el punto de vista científico, un fósil es cualquier resto, señal o impresión de un ser vivo que habitó la Tierra en el pasado y que ha quedado conservado en las rocas. Esto puede incluir una gran variedad de cosas, como huesos, dientes, conchas, huellas, hojas, madrigueras, excrementos o incluso moléculas biológicas degradadas que han dejado rastros químicos reconocibles. Y para que algo sea considerado un fósil, generalmente debe tener más de 10.000 años de antigüedad, aunque algunos paleontólogos fijan este límite en algunos pocos miles de años, si se trata de especies extintas. Ahora que sabemos qué es un fósil, vamos a ver qué no es un fósil. Y como les he venido diciendo a lo largo de este video, un error común es llamar fósil a cualquier cosa antigua. Por ejemplo, si nos encontramos una vasija indígena antigua, eso no sería un fósil, sería un artefacto arqueológico. Por otro lado, si nos encontramos un hueso de una vaca enterrada hace 100 años, eso tampoco sería un fósil. Eso simplemente es un resto orgánico reciente. Y esto es así porque para que algo sea un fósil debe haber pasado por un proceso de preservación natural a lo largo del tiempo geológico. Y muchas veces esto sucede dentro de las rocas sedimentarias. Pero ¿qué organismos podrían llegar a fosilizarse? En teoría, cualquier ser vivo podría fosilizarse. Pero en la práctica, la fosilización es un evento raro. Y algunos organismos tienen mayor probabilidad de fosilizarse que otros. Por ejemplo, los organismos que contienen en su cuerpo partes duras, como huesos, conchas, dientes, caparazones, maderas duras o tejidos vegetales lignificados en el caso de las plantas, por ejemplo. Otros organismos que tienen mayor probabilidad de fosilizarse son los microorganismos, como algunas bacterias y algas. La fosilización de estas forma microfósiles o estromatolitos, que son de hecho algunos de los fósiles más antiguos que se han encontrado. Estos organismos no solamente necesitan dejar una parte de su cuerpo como una muestra de fosilización, sino que también pueden fosilizarse sus huellas o sus excrementos. Por otro lado, algunos de los organismos que no tienen tantas posibilidades de fosilizarse son los que tienen cuerpos blandos, como las medusas o los gusanos, ya que estos solamente se podrían conservar en condiciones muy especiales, en ambientes que sean anóxicos, o sea que no cuentan con oxígeno. Pero como seguramente ya sabemos o intuimos, los fósiles no se forman de la noche a la mañana, sino que de hecho este es un proceso lento, complejo y que prácticamente constituye un milagro geológico. Pero definamos un poquito qué es y en qué consiste el proceso de fosilización. La fosilización es un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos mediante los cuales restos de los seres vivos o sus huellas se conservan en el registro geológico. Ahora miremos cuáles son las etapas que se deben llevar a cabo a lo largo del proceso de fosilización. La primera, claramente, es la muerte del organismo. Lo preferible es que este se muera en un entorno donde pueda ser enterrado rápidamente, como lagos, ríos o pantanos. Por eso, si se vieron la última película de Jurassic World, Renacer, el paleontólogo hace un chiste, un comentario sobre esto, que él querría morirse en un lago o un pantano o algo así para poder tener mayor posibilidad de fosilizar. El segundo paso, y que tiene que ver con el anterior, es el enterramiento rápido. El cuerpo del organismo debe poder quedar cubierto por sedimentos, barro, ceniza volcánica, entre otros, ya que esto lo va a proteger del oxígeno, la descomposición o los carroñeros. El tercer paso sería la compactación y la litificación, pues con el tiempo
miles, cientos de millones de años, estos sedimentos se compactan y se endurecen, transformándose en rocas sedimentarias. Por esto es que generalmente los fósiles se encuentran en las rocas sedimentarias. El cuarto sería la sustitución y mineralización. En este paso del proceso generalmente los tejidos orgánicos se descomponen, pero los espacios vacíos son reemplazados por minerales como el sílice, la calcita o la pirita. Esta parte del proceso no necesariamente le sucede a todos los fósiles y también puede durar miles o millones de años. Y el último paso de este breve recuento de el proceso de fosilización sería la exposición. Esta sucede debido a cambios en los procesos geológicos del planeta, como la erosión o los levantamientos tectónicos que pueden formar montañas y demás. Entonces, según lo que llevamos hasta ahora, resumamos un poco cuáles son las condiciones específicas que se deben cumplir para que un organismo tenga la posibilidad de fosilizar. Estas son muy específicas. Podemos resaltar que la primera sería que después de morirse, este organismo tenga un enterramiento rápido y en condiciones anóxicas, o sea, sin oxígeno. También debe haberse podido enterrar en un ambiente sedimentario activo, como mares, deltas o lagos. Otra cosa que debe pasar es que no hayan por ahí carroñeros o microorganismos que puedan descomponer este organismo antes de pasar por otras etapas del proceso de fosilización. Esta última condición, que no depende necesariamente del ambiente, sino ya del microorganismo en sí, también es muy importante, que es la composición de este. Si tiene conchas, si tiene esqueletos, dientes o el tipo de madera del que se encuentra compuesto. Mencionemos otros factores más que tal vez no mencioné anteriormente. Por ejemplo, la profundidad del enterramiento, ya que a mayor profundidad habrá mayor presión, así como la temperatura del entorno, ya que estas dos pueden determinar si hay o no mineralización. Otra sería la actividad tectónica, que era importante en la parte de la exposición del fósil, pero también puede causarle daño al fósil y terminarlo fragmentando, rompiendo o dañando, y aunque haya pasado por el resto de pasos del proceso de fosilización, es muy posible que nosotros no lo lleguemos a observar nunca. También muy importante es la composición química del agua subterránea, ya que es esta la que aporta los minerales que van a ser reemplazados en la sustitución y la mineralización, que también son conocidos como permineralización. Así que si tú como organismo quisieras fosilizar, ya sabes que tienes muchos factores en contra para que esto suceda. Primero, no deberías morirte en ambientes hostiles como bosques, desiertos o montañas donde no hayan lagos o este tipo de ambientes sedimentarios que puedan ayudarte a tener un enterramiento rápido. Tus tejidos blandos van a desaparecer rápidamente, así que por lo menos todavía tienes la esperanza de que tus huesos continúen con el proceso de fosilización. Pero no solo ahí, sino que luego de millones de años pueden venir estos movimientos de las plagas tectónicas y todos los procesos tectónicos a destruir todo el trabajo de miles o millones de años. Pero no solo eso, no necesariamente tienes que esperar tanto tiempo para que ese trabajo sea destruido, sino que pueden venir microorganismos, el clima en sí te puede dejar al descubierto y no permitir ni siquiera que te compactes con los sedimentos. Y bueno, eso que mencioné anteriormente de los procesos tectónicos vendría siendo el metamorfismo, así que tal vez puede que no te conviertas en un fósil, pero puedes hacer parte de una roca metamórfica, de alguna forma. Pero bueno, sabiendo todo esto y que este proceso es prácticamente un milagro geológico, hablemos ahora de los tipos de fósiles. Y es que generalmente, como lo dije al principio, cuando pensamos en fósiles, pensamos en los huesos de los dinosaurios, porque son los que han tenido como más marketing a lo largo de la historia. Pero la realidad es que el mundo fósil es mucho más diverso y fascinante. El primero y más conocido de los tipos de fósiles son los corporales o somáticos. Estos son restos físicos reales del cuerpo de un organismo, que incluyen partes duras, como los huesos, dientes, conchas, caparazones. Y hay veces en las que se pueden conservar las partes blandas si las condiciones fueron excepcionales. Y estos fósiles se la conocen como fósiles de conservación excepcional. Algunos ejemplos de los fósiles corporales son los esqueletos de los dinosaurios, como el del tiranosaurio rex, o los dientes del megalodón, que era como este hiperdepredador de la antigüedad, que era un tiburón colosal. Y también otros ejemplos de estos que no dejan de ser igualmente fascinantes
pero son mucho más pequeños, son las conchas fósiles de los amonites, los bivalvos o los braquiópodos. Este tipo de fósil es muy importante porque a nivel científico nos dan información directa sobre la anatomía, la evolución y la fisiología de las especies. Y esto es clave para identificar especies extintas. Un dato curioso sobre este tipo de fósiles es que el fósil de hueso más grande encontrado ha sido una vértebra del Argentinosaurus, que fue un dinosaurio perteneciente a los saurópodos que pudo medir más de 30 metros. Otro tipo de fósiles tal vez no tan extraordinarios a nivel visual son los fósiles traza o ignofósiles, y estas son evidencias indirectas de la actividad de un organismo. Y son evidencias indirectas ya que no son parte del cuerpo del organismo, sino que son señales de el comportamiento de este. Aquí caben, por ejemplo, las huellas de pisadas, las madrigueras fosilizadas, los rastros de arrastre o alimentación, los coprolitos, que son los excrementos fosilizados, que de hecho empezaron a ser descritos debido a la primera paleontóloga, que fue Mary Ann. Y este tipo de fósiles tienen importancia científica ya que nos revelan muchas cosas, como por ejemplo, cómo se movían, cómo cazaban, se alimentaban o vivían los organismos, por lo que son esenciales para estudiar el comportamiento de las especies extintas. Otro dato curioso también de Argentina es que en La Rioja se pueden observar huellas de dinosaurios de más de 200 millones de años, las que han permitido reconstruir cómo estos caminaban en grupo. Continuemos con los microfósiles. Estos, como su raíz lo dice, son fósiles de organismos microscópicos o tal vez partes minúsculas de organismos más grandes. Ejemplos de estos son los maravillosos foraminíferos, las diatomeas, el polen fosilizado, las espículas de esponjas y muchos más. Y aunque son diminutos, estos tienen una gran importancia científica, ya que muchas veces han sido utilizados como indicadores biológicos para reconstruir climas antiguos, datar sedimentos e incluso localizar yacimientos de hidrocarburos como el petróleo. Y en relación a esto, un dato curioso es que estos microorganismos muchas veces pueden llegar a ser más importantes que los propios restos de dinosaurios en el campo de la estratigrafía del petróleo. Vamos con el último tipo de fósiles, que serían los fósiles resinados o conservados en ámbar. Estos son restos de organismos generalmente invertebrados, como los insectos, que se encuentran atrapados en una resina vegetal que fosilizó en forma de ámbar. Algunos ejemplos de los que se han encontrado son mosquitos, arañas, escarabajos o incluso plantas o plumas de dinosaurios. Este tipo de fósil, además de ser visualmente hermoso, es muy importante ya que a partir de estos es posible observar las estructuras de estos organismos casi intactas, incluso tejidos blandos. Son literalmente cápsulas de tiempo. Un dato curioso sobre esto es que en Myanmar se encontró una cola de dinosaurio emplumado perfectamente conservada en ámbar desde hace 99 millones de años. Y bueno, en relación a esto les voy a hablar de un tipo de fósil que en realidad no es un fósil, que se llaman pseudofósiles. Y estas son formaciones inorgánicas que se parecen a fósiles, pero no lo son, aunque también son el resultado de procesos geológicos y químicos. Por ejemplo, las dendritas de magnesio, que parecen plantas. Y de hecho, en el laboratorio, la primera vez que yo los vi, yo dije, ¡ay, eso es un fósil! Y no. Otro ejemplo de esto son los módulos minerales que imitan conchas. Y los pseudofósiles también son importantes, ya que la identificación pronta de estos evita errores de interpretación paleontológica. Antes de hablar de algunos fósiles famosos, vamos a hablar un poco sobre la historia de los fósiles. Empecemos con la antigüedad china, Grecia y Egipto. Y es que desde hace milenios estas culturas antiguas ya encontraban fósiles, pero no sabían realmente qué eran. En China, muchos de estos huesos fósiles se consideraron huesos de dragón, y algunos de estos se usaban en medicina tradicional, pulverizándolos, utilizándolos como remedios para curar algunas enfermedades. Lo que ellos no sabían es que muchos de estos huesos eran fósiles de dinosaurios del Mesozoico. En Egipto, por ejemplo, se han encontrado fósiles marinos en tumbas del desierto del Sahara. Y en Grecia, filósofos como Genófanes notaron algunas conchas fósiles en tierra firme y propusieron que alguna vez estas zonas se encontraron cubiertas por el mar. Muy bien. Aristóteles también habló sobre los fósiles, solo que él pensaba
que estos crecían a partir de las rocas por alguna fuerza vital, algo así como unas semillas petrificadas. Y bueno, como era de esperarse, estos por muchos años fueron interpretados de forma mítica o religiosa. Por ejemplo, las grandes vértebras o los fémures de dinosaurios se creía que eran restos de titanes bíblicos o de gigantes mitológicos. En Japón, por otro lado, los fósiles de amonites eran conocidos como conchas del trueno y se pensaba que caían del cielo durante tormentas. Pero fue en el Renacimiento que algunos naturalistas empezaron a sospechar que estas rocas extrañas no eran productos mágicos ni símbolos divinos, sino que eran restos de seres vivos que habían existido en un pasado remoto. Y es aquí cuando llegamos al nacimiento de la paleontología. Esto llegó en el siglo XVII con Niels Stensen, quien fue un anatomista danés que comparó dientes de tiburón con unos fósiles encontrados en Italia y concluyó que eran restos orgánicos petrificados. Este fue el primer punto de inflexión. En el siglo XVIII, Georges Cuvier en Francia estableció la teoría del catastrofismo y propuso que las especies extintas eran reales, basándose en el estudio de los fósiles. Y esto fue lo que dio inicio a formar a la paleontología como ciencia. Y no fue sino hasta el siglo XIX que se popularizaron las excavaciones de fósiles. Por ejemplo, Mary Anning en Inglaterra descubrió el primer esqueleto completo del ictiosaurio y también del plesiosaurio, a pesar de ser una mujer sin formación formal. Y hoy se le reconoce como una de las pioneras de la paleontología. Por otro lado, en Estados Unidos surgió algo llamado como la Guerra de los Huesos, que fue una rivalidad entre el paleontólogo Othniel Marsh y Edward Corp, lo que llevó al descubrimiento de más de 130 especies de dinosaurios. Ahora sí hablemos de los fósiles más famosos descubiertos. El primero de esta lista es el de Lucy, que es el fósil de un Australopithecus afarensis. Este fue descubierto en 1974 en Etiopía por Donald Johansson y se descubrió que vivió aproximadamente hace 3.2 millones de años. Y el fósil se encuentra compuesto por un 40% del esqueleto completo, lo que claramente es algo muy excepcional. Este descubrimiento sería el de uno de los homínidos más antiguos conocidos y mostró por primera vez que los humanos caminaron erguidos antes de desarrollar cerebros grandes. Así que este fósil fue súper importante para entender la evolución humana. El segundo de esta lista es el del Archaeopteryx, el cual fue descubierto en Alemania en 1861. Este organismo vivió hace unos 150 millones de años en el Jurásico. Tenía plumas como las aves, pero también dientes, garras y una cola ósea como los reptiles. Y la importancia de este es que es conocido como el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves modernas. Y este fue la confirmación de que las aves evolucionaron de los dinosaurios terópodos. El siguiente es el Tiktaalik, el cual fue descubierto en 2004 en el Ártico canadiense. Vivió hace 375 millones de años en el Devónico. Este organismo tenía características intermedias entre peces y anfibios, escamas y aletas como un pez, pero con huesos en las aletas similares a brazos y muñecas. La gran importancia de este es que nos muestra la transición de la vida de acuática a terrestre. Y bueno, claramente los más fascinantes descubrimientos han sido los fósiles de los dinosaurios. Y estos nos han fascinado desde el siglo XIX. Por ejemplo, los descubrimientos del Tiranosaurio Rex, el Triceratops, el Stegosaurus y el Velociraptor son algunos de los más populares. Y a través de estos fósiles se han descubierto que los dinosaurios, por ejemplo, tenían plumas, que las aves modernas terrestres descienden de algunos dinosaurios, o que los patrones de crecimiento en los huesos de estos revelan hábitos de caza, alimentación y crianza. Los más grandes hallazgos de estos han ocurrido en Mongolia, China, Argentina y Norteamérica. Pero como en todo, siempre han habido fraudes fósiles. Y algunos ejemplos de estos son el del hombre de Piltdown. Este fue descubierto en 1912 en Inglaterra y se trataba de un cráneo falso que combinaba partes humanas modernas con una mandíbula de orangután. Y fue aceptado durante épocas hasta que se expuso el fraude en 1953. Y otro fraude importante fue el del Archaeoraptor, el cual fue un supuesto fósil de dinosaurio con plumas presentado en 1990 como el eslabón perfecto. Y se descubrió que era como un collage de varios fósiles pegados. Y bueno,
Antes de las conclusiones finales, vamos a hablar sobre los yacimientos, sitios icónicos o regiones donde se han dado los hallazgos más importantes. En cuanto a yacimientos, como es de esperar, son los yacimientos sedimentarios los más comunes. Aquí los restos se preservan entre capas de sedimentos depositados ya sea por agua, viento o hielo. Y son las rocas sedimentarias como las lutitas, areniscas o calizas las que suelen albergar estos fósiles. Por otro lado, tenemos a los yacimientos de ámbar, que son estas zonas donde antiguos bosques producían resinas que atrapaban insectos, plumas o restos pequeños de organismos, y algunos ejemplos de estos los podemos encontrar en el Báltico o en República Dominicana. También tenemos los yacimientos lacustres y marinos que entran dentro de los yacimientos sedimentarios. Estos son antiguos fondos de mares o lagos donde cayeron cadáveres, los cuales fueron rápidamente cubiertos por sedimentos, protegiéndolos de la descomposición. Y bueno, tenemos unos yacimientos maravillosos que son los Konservat-Lagerstätten, que es un término paleontológico alemán para yacimientos excepcionales que han preservado detalles finísimos de algunos organismos, incluso tejidos blandos, y ejemplos de estos son el Burgess Shale en Canadá o el Solnhofen en Alemania. Vamos con los sitios icónicos de fósiles alrededor del mundo. Primero, hablemos del Burgess Shale en Canadá. Este es uno de los yacimientos más famosos del mundo y data del Cámbrico, que se dio alrededor de unos 500 millones de años y contiene fósiles de animales con estructuras blandas bien preservadas. En Colombia tenemos yacimientos en el Cerrejón. Aquí, por ejemplo, se encontró el fósil de la titanoboa, la serpiente más grande conocida, además de fósiles de cocodrilos y plantas gigantes del Paleoceno. Y este vendría a ser uno de los lugares más importantes de América del Sur para entender la vida después de los dinosaurios. En Estados Unidos tenemos a la Brea Tar Pits, el cual es un yacimiento urbano que ha entregado miles de fósiles de mamíferos del Pleistoceno como los mamuts, dientes de sable y lobos gigantes. Y este se encuentra en pleno centro de Los Ángeles. Yéndonos para Alemania, tenemos a Solnhofen, que es el lugar donde se descubrió el famoso Archaeopteryx del que les hablé hace un momento, que fue el fósil clave para entender la evolución de las aves. La preservación de este fósil es tan excepcional que se pueden ver plumas y estructuras blandas. En Italia se tiene el monte Volca, el cual es un yacimiento excepcional para los fósiles de peces del Eoceno, que habitaron en un antiguo ambiente marino tropical. Por último, hablemos del Dajjadokta en Mongolia. Este es el hogar de fósiles de dinosaurios perfectamente conservados, incluyendo huevos, nidos y esqueletos completos, como los famosos Velociraptor y Protoceratops. Con eso ya nos dimos una idea de las regiones en las que han habido grandes hallazgos, pero hablemos de ellas un poco más. China contiene yacimientos como por ejemplo Jehol, que han revelado fósiles de dinosaurios emplumados y aves primitivas, lo que es clave para la transición evolutiva entre dinosaurios y aves. Mongolia es conocida por sus espectaculares fósiles de dinosaurios del desierto del Gobi. Viniéndonos para América tenemos a la maravillosa Argentina, que es rica en fósiles de mis dinosaurios favoritos, que son los gigantes, los titanosaurios, como el Argentinosaurus o el Patagotitan majorum, del cual ya hablamos en un video anterior, y de organismos marinos en la Patagonia. Yéndonos más para arriba, en Estados Unidos nos encontramos con múltiples sitios en estados como Utah, Montana o Colorado, donde se han hallado esqueletos completos de dinosaurios. En Brasil se cuenta con el yacimiento de Santana, donde se han preservado fósiles de peces, reptiles voladores y plantas. Y por último, Colombia y Venezuela han sido claves en el estudio del Paleógeno y Neógeno, con fósiles tanto terrestres como marinos. Finalmente, hablemos de la importancia científica de los fósiles. Lo principal que debemos saber es que gracias a los fósiles, los científicos y el público en general podemos saber cómo eran los organismos extintos, no solo su forma y su tamaño, sino que también su dieta y comportamientos. Además, estos son una gran ayuda para fechar estratos de roca, utilizando la datación relativa, lo que ha permitido a lo largo de la historia construir cronologías geológicas. Esto combinado con técnicas radiométricas para obtener una precisión aún mayor de cuándo ocurrió un evento biológico o geológico. Los fósiles también son importantes
importantes para el clima, ya que existen algunos fósiles llamados fósiles guías o fósiles de ambiente, los cuales nos indican qué condiciones ambientales existían en la época en la que ellos habitaron. Por ejemplo, si hoy encontramos fósiles marinos en una zona desértica, sabremos que en ese lugar, en el pasado, hubo un mar cálido y poco profundo. Otra cosa que se puede identificar a partir de los fósiles son las extinciones masivas, como la del Pérmico o la del Cretácico-Paleógeno, y también registros de cambio climático como la aparición de glaciaciones, aumentos de temperatura global o salinización oceánica. Además, estos han dado grandes aportes a algo muy importante, que es la evolución, ya que sin esto no habría sustento de la teoría de la evolución como la conocemos. Y es que gracias a los fósiles, a Darwin y a otros científicos que se han podido observar estas transiciones graduales entre especies. Y son muchos los aportes que han hecho los fósiles a la ciencia, pero quizá uno de los más importantes ha sido en cuanto a la deriva continental. Porque el hecho de encontrar los mismos fósiles en continentes separados por océanos fue una de las cosas que le dio sustento a esta teoría. Y bueno, hoy nos llevamos como conclusión que los fósiles no solo son restos de organismos muertos, sino que son fragmentos del tiempo. Y gracias a ellos es que hemos construido la historia de la vida en la Tierra. Hemos extendido cómo evolucionamos y cómo los paisajes, el clima y los continentes han cambiado a lo largo de la historia de la Tierra. Hoy vimos qué son los fósiles, cómo se forman, qué tipos existen, cómo han impactado la ciencia y dónde los encontramos. Pero esto apenas es el inicio, ya que en la segunda parte de este video vamos a adentrarnos en los métodos modernos de estudio, hablaremos del papel de los fósiles en la geología, el petróleo, el arte, las leyes que los protegen y algunos de los misterios más fascinantes que aún no tienen respuesta. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo al igual que yo. Y si te gustan los videos más cortos y dinámicos, no olvides pasarte por la sección de shorts. Si te ha gustado este video u otros del canal, no olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video.